15 años. Eso era lo que había pasado desde aquel día gris en la notaría, cuando Javier y Marta firmaron los papeles que pusieron fin a su matrimonio. El sonido de la pluma sobre el papel todavía retumbaba en su memoria, frío, distante, como un golpe seco que lo había partido en dos. En esa oficina silenciosa se había roto no solo un matrimonio, sino también un sueño. Javier había sido un hombre que siempre creyó en la idea de familia. Desde joven soñaba con casarse, tener hijos, educarlos, verlos crecer. Cuando conoció a Marta pensó que ella era la mujer perfecta para construir ese futuro. Era hermosa, inteligente, con una sonrisa luminosa que parecía capaz de borrar cualquier preocupación. Y lo más importante, compartían el mismo deseo de ser padres. Al inicio de su matrimonio fueron felices. Viajaban juntos, decoraban su piso en Sevilla, hacían planes de nombres para los hijos que tendrían algún día. Pero esos planes nunca se cumplieron. Año tras año esperaban la llegada de un niño que no llegaba. Visitaron médicos, clínicas, se sometieron a tratamientos dolorosos y costosos. Cada intento fallido era como una piedra más sobre el corazón de Marta. Un día, en una consulta que quedó grabada en la memoria de Javier como una pesadilla, un médico habló con un tono severo. Les explicó que Marta tenía un problema irreversible, una condición que le impedía concebir. La palabra que utilizó fue devastadora, estéril. La reacción de Marta fue hundirse en una tristeza profunda. Comenzó a cerrarse en sí misma, a vivir con una amargura que poco a poco contaminaba todo. Las sonrisas se hicieron raras, las conversaciones se transformaron en silencios largos y luego en discusiones constantes. Javier intentó proponer alternativas, hablar de adopción, de otros caminos. Pero ella no quería escuchar. El diagnóstico había destruido no solo su esperanza, sino también su autoestima. La distancia entre ellos creció hasta volverse un abismo. Después de 7 años de matrimonio, decidieron separarse. El divorcio fue casi inevitable. Javier salió de la notaría sintiéndose vacío, derrotado. No solo había perdido a su esposa, también había perdido la ilusión de la familia que siempre soñó. 15 años pasaron desde entonces. 15 años en los que Javier intentó reconstruirse. Nunca se volvió a casar. Conoció a algunas mujeres, tuvo relaciones pasajeras, pero ninguna llegó a convertirse en algo serio. Había una herida en el que no cicatrizaba, una parte de sí mismo que se quedó congelada en el pasado. Se dedicó a trabajar. Puso todas sus fuerzas en una pequeña empresa de reformas y reparaciones en Sevilla. No se volvió rico, pero logró vivir con dignidad. Compró un piso modesto, pagó sus cuentas, salía de vez en cuando con amigos, aunque prefería la soledad. Tenía 50 años, pero se sentía mucho más viejo. La rutina lo mantenía en pie, nada más. Aquel día de primavera, el destino lo sorprendió. Javier había salido a caminar por la avenida de la Constitución, como solía hacerlo para despejar la mente. El sol iluminaba las fachadas históricas, los turistas llenaban las calles, y él decidió sentarse en una terraza a tomar un café. Era un momento simple, casi insignificante, pero que iba a cambiar su vida. Mientras observaba el ir y venir de la gente, escuchó una voz que le resultó familiar. Una voz que lo sacudió por dentro, como si el tiempo se hubiera detenido. Levantó la vista y la vio. Marta. Javier sintió que el corazón se le detenía. Allí estaba ella, 15 años después, caminando con paso firme, vestida con un traje claro que resaltaba su elegancia madura. Su rostro tenía arrugas sutiles, pero seguía siendo hermosa. Lo que más lo impactó no fue verla a ella, sino a quienes la acompañaban. A su lado iban 3 jóvenes. 2 chicos adolescentes y una niña pequeña de alrededor de 10 años. Reían, hablaban, parecían una familia feliz. Marta se mostraba serena, con una luz en los ojos que Javier no recordaba haber visto durante los últimos años de su matrimonio. Él se quedó paralizado. Su café se enfrió sobre la mesa, olvidado. Su mente no podía procesar lo que estaba viendo. 3 hijos. Marta, la misma mujer que los médicos habían declarado estéril, caminaba ahora junto a 3 niños que claramente eran suyos.
El mayor de los chicos tenía alrededor de 15 años, quizá un poco más. Sus ojos eran verdes, idénticos a los de Marta. El segundo, un poco más bajo, tenía una sonrisa tan parecida a la de Javier cuando era joven que le provocó un escalofrío. Y la niña, con su cabello oscuro y sus gestos tímidos, parecía un reflejo de alguien demasiado familiar. Marta lo vio. Sus miradas se cruzaron, y el tiempo pareció detenerse. Ella se quedó quieta por un instante, sorprendida, con los labios entreabiertos. Los chicos siguieron caminando unos pasos hasta que notaron que su madre no los acompañaba. Marta hizo un gesto con la mano y les indicó que entraran en la heladería que estaba justo al lado. Los tres obedecieron sin hacer preguntas. Ella se acercó lentamente a la terraza donde estaba Javier. El ambiente parecía haberse llenado de tensión. Cuando estuvo frente a él, lo saludó con una voz baja. Javier. Él apenas podía hablar. Señaló con la cabeza hacia la heladería, con los ojos fijos en los jóvenes que reían al otro lado del cristal. ¿Son tus hijos? Marta dudó un momento, como si buscara las palabras correctas. Finalmente respondió con un hilo de voz. Sí. Son mis hijos. Javier sintió un golpe en el pecho. La imagen del médico, las discusiones, el dolor del divorcio, todo volvió a su memoria de manera violenta. Pero tú no podías tener hijos. Eso fue lo que nos destruyó. Marta bajó la mirada, incómoda, como si esas palabras fueran cuchillas que la herían de nuevo. Las cosas no son tan simples como crees, Javier. Él sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El silencio entre los dos se llenó con la risa de los niños desde dentro de la heladería. Miró al mayor con atención. Calculó su edad. 15 años. Exactamente el tiempo que había pasado desde el divorcio. Su respiración se aceleró. Una sospecha terrible se instaló en su mente. ¿Podrían ser sus hijos? Miró a Marta con el rostro desencajado, con una mezcla de rabia, miedo y esperanza. Dime la verdad. ¿Son míos? Marta se quedó muda. Su rostro mostró una lucha interna. Quiso responder, pero se detuvo. Ese silencio fue peor que cualquier palabra. Javier se levantó bruscamente, moviendo la silla con violencia. Varias personas en la terraza se giraron a mirarlo. Respóndeme, Marta. Quiero la verdad. ¿Esos niños son míos o no? Ella dio un paso atrás, nerviosa. Sus labios temblaban. Este no es el lugar ni el momento. Javier apretó los puños. 15 años de soledad, de dolor, de sentir que la vida le había robado el derecho de ser padre, y ahora estaba frente a él la posibilidad de que todo hubiera sido una mentira. Los niños salieron de la heladería con helados en las manos, corriendo hacia Marta. La niña se abrazó a su madre con cariño, sin tener idea de la tensión que flotaba en el aire. Marta intentó sonreír y acarició el cabello de la pequeña. Javier, en cambio, los observaba con lágrimas en los ojos. El parecido era innegable. No soportó más. Se giró y se alejó caminando rápido, con el corazón desbocado. Marta lo llamó por su nombre, pero él no se detuvo. Esa noche, Javier no pudo dormir. Cerraba los ojos y veía los rostros de los chicos. El mayor, con sus ojos verdes. El segundo, con esa sonrisa tan familiar. La niña, con esa dulzura que le recordaba a alguien que no lograba identificar del todo. ¿Cómo era posible? Pensó en todo. ¿Acaso Marta lo había engañado con otro hombre mientras aún estaban casados? ¿Y esos eran los hijos de esa traición? O peor aún, ¿eran realmente sus hijos y ella se los había ocultado durante 15 años? Ninguna de las dos posibilidades lo dejaba respirar. Sentía un fuego en el pecho que lo consumía. Esa noche entendió que su vida había cambiado para siempre y que ya no habría vuelta atrás. La mañana siguiente, Javier se levantó con la cabeza pesada, como si no hubiera dormido en absoluto. La imagen de los tres niños lo perseguía sin descanso. Cada vez que cerraba los ojos veía a la niña abrazando a Marta, o al chico con la misma sonrisa que él había tenido de joven.
Era como mirar un espejo del pasado, un reflejo de lo que él nunca había podido tener. Preparó un café fuerte, intentando aclarar sus pensamientos. Se miró al espejo en la cocina y se vio a sí mismo con el rostro cansado, las ojeras marcadas y la barba descuidada. Se preguntó cómo había llegado a ese punto. 15 años de silencio, de soledad, y ahora de pronto la vida le arrojaba un secreto imposible de ignorar. Tenía que saber la verdad. No podía seguir especulando. Necesitaba enfrentar a Marta cara a cara y arrancarle la respuesta que le debía. Durante el día, mientras intentaba trabajar en la oficina de su pequeña empresa, su mente estaba en otro lugar. Apenas podía concentrarse en las llamadas, en los presupuestos, en los clientes. Todo lo que escuchaba era el eco de su propia pregunta, ¿son mis hijos? Al caer la tarde decidió actuar. Recordaba que Marta solía vivir en un barrio residencial no muy lejos del centro. No estaba seguro de si seguía allí, pero algo en su interior lo empujaba a intentarlo. Tomó el coche y condujo hacia aquella zona, con el corazón latiendo con fuerza. Al llegar, reconoció la calle. Las casas adosadas se veían tranquilas, con jardines bien cuidados. Aparcó unos metros más adelante y caminó hasta una vivienda pintada de blanco con macetas en la entrada. No necesitó llamar al timbre para saber que era la casa de Marta. Desde la acera vio a los niños jugando en el jardín. El mayor estaba practicando con un balón de fútbol, el segundo le lanzaba pases y la niña los animaba a ambos riéndose a carcajadas. Javier sintió un nudo en la garganta. La escena era exactamente la vida que él había soñado tener. Marta salió de la casa en ese momento, con una bandeja en las manos, ofreciendo refrescos a los chicos. La naturalidad de la escena lo golpeó con fuerza. Aquella era la familia que le habían arrebatado. Sin pensarlo más, cruzó la calle. Los chicos se quedaron quietos al verlo acercarse. Marta levantó la vista y lo vio. Su rostro se endureció de inmediato. Javier, ¿qué haces aquí? Su voz sonaba firme, aunque en sus ojos brillaba una chispa de incomodidad. Necesito hablar contigo, respondió él con un tono grave. No puedo esperar más. Marta lo miró en silencio durante unos segundos y luego se volvió hacia los niños. Entrad en la casa. Ahora mismo. Los chicos obedecieron sin protestar. La niña se aferró a la mano de su madre, pero Marta le sonrió para tranquilizarla. Cuando los tres estuvieron dentro, Marta cerró la puerta del jardín y se quedó frente a Javier. No tienes derecho a presentarte aquí de esta manera, dijo ella con frialdad. Han pasado muchos años. Javier apretó los dientes. ¿Vas a seguir evitándolo? Quiero saber la verdad. ¿Esos chicos son míos o no? Marta suspiró, apartando la mirada. Parecía luchar consigo misma. No es tan sencillo. Lo es, interrumpió Javier con voz temblorosa. Solo tienes que decir sí o no. El silencio se hizo pesado. El canto de los pájaros en los árboles parecía burlarse de la tensión entre ellos. Marta finalmente se apoyó en la barandilla del jardín y habló con un hilo de voz. Sí, Javier, son tus hijos. La confesión cayó como un trueno. Javier sintió que las piernas le temblaban. Tuvo que sostenerse del portón para no perder el equilibrio. ¿Cómo pudiste? Logró decir, con los ojos llenos de lágrimas. Me pasé 15 años creyendo que nunca podría ser padre. Me dejaste vivir en la oscuridad, pensando que todo era imposible. Marta cerró los ojos y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. No entiendes lo que pasó. El diagnóstico fue real. Los médicos me dijeron que nunca podría tener hijos. Yo lo creí, Javier. Te lo juro que lo creí. Cuando nos divorciamos yo ya había perdido toda esperanza. Pero unos meses después, descubrí que estaba embarazada. Fue un milagro, o un error médico, no lo sé. Al principio pensé que era imposible, pero luego lo confirmé. Estaba esperando un hijo tuyo. Javier se quedó helado. Sus labios se movieron sin emitir sonido. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me ocultaste algo tan grande? Marta lo miró con los ojos rojos de tanto llorar.
Porque pensé que era lo mejor. Había sufrido demasiado, yo también. Nuestra relación estaba destrozada. No quería que volviera solo por obligación, por un hijo. Quería criar a ese niño en paz, sin discusiones, sin resentimientos. Pensé que así sería mejor para él. Y luego llegaron los otros dos. También tuyos, Javier. Todos lo son. El corazón de Javier se agitó con fuerza. Era como si el mundo entero se tambaleara. Me robaste 15 años de mi vida, susurró con voz quebrada. Me negaste la oportunidad de verlos crecer, de estar en sus cumpleaños, de escucharlos decir papá por primera vez. ¿Cómo pudiste decidir algo así sin mí? Marta se tapó el rostro con las manos. Lo sé, y he cargado con esa culpa todos estos años. Pero de verdad creí que estaba protegiéndolos. Tú estabas destruido, yo también. No sabía cómo enfrentarlo. La rabia y el dolor se mezclaban en el pecho de Javier. Caminó unos pasos de un lado a otro, incapaz de mantenerse quieto. Quiero verlos, dijo al fin. Quiero hablar con ellos. Marta levantó la cabeza bruscamente. No. Aún no. Ellos no saben nada. Para ellos su padre eres tú, pero no de la manera que piensas. Javier frunció el ceño, confundido. ¿Qué quieres decir con eso? Marta titubeó. Sus labios temblaron antes de pronunciar las palabras. Durante estos años les he hablado de ti. Les he dicho que su padre eres un hombre que no pudo estar con nosotros, que vivía lejos. Nunca te odié frente a ellos. No quería que crecieran con rencor. Pero no saben quién eres en realidad. No saben que tú estás aquí, vivo, tan cerca. El corazón de Javier se encogió. Entonces tienen derecho a saberlo. Lo sé, respondió ella con voz rota. Pero necesito tiempo. No puedo simplemente abrir esa puerta de golpe. La tensión era insoportable. Javier miró hacia la ventana de la casa y vio a los chicos asomados discretamente, observando la discusión de sus padres. Cuando sus miradas se cruzaron con la del mayor, sintió un estremecimiento profundo. Era como mirarse a sí mismo 15 años atrás. No podía esperar más. Marta, si no se lo dices tú, lo haré yo. Ellos tienen derecho a conocerme. Marta negó con la cabeza desesperadamente. Por favor, Javier. No ahora. Déjame manejarlo. Te lo suplico. Pero ya era demasiado tarde. El fuego dentro de Javier lo impulsaba a actuar. Estaba a punto de abrir la puerta del jardín para entrar en la casa cuando la voz del mayor sonó fuerte desde la ventana. Mamá, ¿quién es ese hombre? ¿Por qué lloras? El silencio se volvió insoportable. Marta no respondió. Javier levantó la vista y miró directamente a los ojos verdes de su hijo. En ese instante supo que ya no había vuelta atrás. El silencio tras la pregunta del chico mayor se extendió como un manto pesado sobre el jardín. Marta apretó con fuerza la barandilla de hierro, con los ojos llenos de lágrimas, mientras Javier se quedaba inmóvil, mirando hacia la ventana donde 3 rostros inocentes lo observaban con curiosidad y miedo. El mayor repitió la pregunta con más firmeza. Mamá, dime quién es ese hombre. La niña pequeña abrazaba a su hermano del medio, notoriamente confundida. No entendía por qué la voz de su madre temblaba, ni por qué el extraño que estaba en el jardín los miraba con tanto dolor en los ojos. Javier tragó saliva. Sabía que había llegado el momento que había temido y esperado a la vez. Si no lo decía ahora, viviría otra década de silencio, y no estaba dispuesto a cargar con esa tortura. Con paso lento se acercó un poco más a la ventana y habló con una voz grave pero llena de emoción. Soy vuestro padre. Las palabras salieron con una claridad que dejó helados a todos. Marta cerró los ojos, como si aquellas 4 sílabas fueran un golpe en el pecho. Los niños se miraron entre sí sin comprender del todo. El mayor abrió mucho los ojos, el segundo frunció el ceño incrédulo y la pequeña preguntó con inocencia. ¿Papá? El corazón de Javier se partió en 1000 pedazos al escuchar esa palabra de labios de su hija. Nunca antes nadie se la había dicho.
Había esperado 15 años para ese instante, pero no de esta manera, no con tanto dolor alrededor. Marta intervino de inmediato, con voz temblorosa pero intentando mantener el control. Entrad a la casa, ahora mismo. No es momento para esto. Los niños dudaron. El mayor, en lugar de obedecer, abrió la puerta y salió al jardín. Su mirada se clavó en la de Javier, intensa, desafiante, buscando respuestas. ¿Es verdad? ¿Tú eres mi padre? Javier sintió que las piernas le fallaban, pero dio un paso al frente. Sí, hijo. Soy tu padre. El adolescente retrocedió medio paso, confundido. Miró a su madre con rabia contenida. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Marta empezó a llorar. Se tapó el rostro con las manos, incapaz de sostener aquella mirada. Los otros dos niños salieron también, asustados pero atraídos por el peso de la verdad que se estaba revelando. La niña pequeña corrió hacia Javier, mirándolo de arriba abajo. ¿De verdad eres mi papá? Él se arrodilló, con lágrimas cayéndole por las mejillas. Sí, princesa. He soñado con este momento toda mi vida. La abrazó con ternura, mientras los otros dos observaban, todavía con recelo. El del medio parecía más dispuesto a creer, pero el mayor tenía un fuego de ira en los ojos. Nos mentiste, mamá, dijo con voz dura. Siempre nos dijiste que papá estaba lejos, que algún día volvería. ¿Y él estuvo aquí todo este tiempo? Marta intentó acercarse, pero su hijo se apartó. No entiendes, susurró ella. Claro que no entiendo. Gritó él, golpeando el balón de fútbol contra el suelo. Me quitaste la oportunidad de conocerlo. Me robaste la verdad. El dolor en su voz fue como un cuchillo para Marta. Javier también lo sintió. Quiso abrazarlo, pero el chico dio un paso atrás, respirando con dificultad. El segundo hijo, con expresión más serena, preguntó con voz baja. ¿Y ahora qué pasará? El silencio fue total. Ni Javier ni Marta sabían qué responder. La verdad había estallado como una bomba y ya no había manera de detener las consecuencias. Esa noche, Javier no regresó a su piso. Marta lo dejó entrar en la casa después de mucho llanto y discusiones. Se sentaron en la sala, con los niños alrededor, cada uno con emociones distintas. El mayor estaba furioso, el del medio parecía intentar entender y la pequeña no se despegaba del lado de Javier, como si hubiese encontrado un tesoro perdido. Marta habló entre sollozos. No fue fácil para mí. Creí que hacía lo correcto. No quería que crecieran entre discusiones ni que pensaran que su padre los había abandonado. Preferí cargar con todo yo sola. El mayor respondió con rabia. Lo que hiciste fue robarnos la verdad. Javier apretó la mano de su hijo. Entiendo tu enojo. Tienes razón en estar enfadado. Pero quiero que sepas que yo nunca supe que existían. Si lo hubiera sabido, habría estado aquí desde el primer día. El chico lo miró fijamente. Hubo un momento de silencio en que sus ojos verdes se llenaron de lágrimas. Finalmente se derrumbó y se abrazó a Javier, llorando como un niño pequeño. Te necesitaba, sollozó. Te necesitaba tanto. El corazón de Javier casi estalló. Lo abrazó con fuerza, acariciándole el cabello. Yo también te necesitaba, hijo. Cada día de mi vida. Los otros dos se unieron al abrazo. Marta se quedó de pie, observando la escena con lágrimas en los ojos. Había ocultado la verdad durante años, convencida de que hacía lo correcto, pero ahora comprendía el daño que había causado. La reconciliación no fue inmediata. Los días siguientes estuvieron llenos de conversaciones difíciles, de lágrimas, de reproches. Los niños querían saberlo todo, por qué se habían separado, por qué Javier no había estado allí. Él respondió con honestidad, explicando el diagnóstico de esterilidad, la ruptura del matrimonio y el silencio que había seguido. Marta tuvo que enfrentarse a la mirada acusadora de sus hijos. Les explicó que había actuado movida por el miedo, que no quería que crecieran en medio de peleas, que había pensado que ocultar la verdad era protegerlos. Les pidió perdón una y otra vez.
Con el tiempo, el enojo del mayor empezó a transformarse en comprensión. Vio cómo su padre realmente quería estar con ellos, cómo se esforzaba en recuperar el tiempo perdido. El del medio encontró en Javier un compañero de charlas y consejos. Y la niña pequeña lo adoraba, se dormía en sus brazos y le pedía que la acompañara a la escuela. Javier, aunque feliz de haberlos encontrado, también sentía una tristeza profunda. Nada podía devolverle los primeros pasos, las primeras palabras, los cumpleaños que se había perdido. Sin embargo, se juró a sí mismo que no perdería ni un instante más. Un día, mientras caminaban todos juntos por la Plaza de España, el mayor se detuvo, miró a su padre y dijo con una voz clara que resonó en el aire: «Te perdono, papá. No por lo que hiciste, sino porque sé que no sabías. Lo que no puedo perdonar todavía es que mamá nos ocultara todo, pero intentaré hacerlo». Marta bajó la cabeza, avergonzada. Javier lo abrazó de nuevo. «Gracias, hijo. Lo único que quiero es estar con vosotros, los tres». La niña levantó la voz con alegría. «Ahora somos una familia de verdad». Las palabras de la pequeña fueron como un bálsamo. Javier sintió que al fin, después de tantos años de oscuridad, la vida le regalaba una segunda oportunidad. No podía cambiar el pasado, pero podía construir un presente y un futuro junto a sus hijos. La historia de Javier y Marta quedó marcada por errores y silencios, pero también por una verdad imposible de enterrar: la sangre, el amor y el destino siempre terminan uniéndose. 15 años después del divorcio, aquel hombre que se creía condenado a la soledad descubrió que nunca había estado tan cerca de lo que siempre había soñado. Ahora tenía 3 hijos, y aunque el camino sería difícil, sabía que su vida acababa de comenzar de nuevo.